Capítulo 16. Tallinn aún estaba maravillada por las horas que esa noche había pasado con Clay, cuando éste le dijo que subiera al tanque. ¿A dónde vamos?, preguntó, mientras colocaba el último plato del desayuno. Tengo que revisar estos expedientes. Max cumplió su promesa. Habían recibido la información de la policía hacía una hora. A ver a alguien que entienda de medicina. Pueden inspeccionar los informes de las autopsias por ti, respondió mientras reunía las copias impresas que había sacado. Tienes razón. Recogió el resto de sus cosas. De ese modo puedo concentrarme en buscar elementos comunes entre los chicos. Eso ayudaría, se dijo a sí mismo. No se estaba limitando a desperdiciar el tiempo en vano mientras a John le hacían daño. Clay, tengo miedo. No lo tengas. Le encontraremos. Dicho eso, la condujo fuera hasta el vehículo y dejó los expedientes en el asiento trasero. Se comportaba con mucha seriedad. No quedaba ni rastro del hombre que le había enseñado la magia de un claro bañado por la luna en el que dormía una manada de ciervos. Tamsin es la sanadora del clan, pero también tiene la carrera de medicina. Le susurró al oído con voz cálida. Elia asintió, andándose con cuidado. Dejando el bosque a un lado, la noche anterior les había producido heridas emocionales a ambos. Clay la miró con severidad una vez se pusieron en camino. Deja de morderte la lengua, Tallinn. No va contigo. Así que, ¿volvía a ser Tallinn a la luz del día? Intentaba ser considerada. Como he dicho, no va contigo. Condujo el coche por un camino forestal diferente al que habían utilizado para llegar a la guarida. ¿Cómo te encuentras? Pensaba que no te gustaba hablar de mis sentimientos. Clay le mostró los dientes. Ella sonrió contenta por haberle sacado de quicio. Estoy bien. Solo recuperarme rápido después de un episodio. ¿Era eso o renunciar a su vida? Y si bien era cierto que no había tratado a su propio cuerpo como debería haberlo hecho, Clay había luchado por darle una vida y ella la apreciaba. Si no hubiera matado a Orrin, éste la habría usado del modo más brutal para después enterrarla en la misma tumba que a sus otras novias. Tallinn. Ella dejó atrás los recuerdos con un estremecimiento. Lo siento, estaba en las nubes. Gracias por pedirme anoche que saliéramos. Me ayudó mucho. No sabía cuánta vida había en la noche, cuánta belleza. No estabas pensando en eso hace un momento. Pensabas en el desguace, ¿verdad? Tallinn no tuvo que preguntarle cómo lo sabía. Es nuestra pesadilla, ¿no es así? Nadie más podría comprenderlo. Después de que encontraran los cuerpos solía pensar en que jugábamos allí, encima de sus tumbas. Sí, repuso con naturalidad, pero tú te aportaste algo bueno a ese desguace. Tal vez ellas lo sintieron, tal vez les ayudó a descansar en paz. Era lo último que había esperado que él le dijera. Nunca lo había visto de ese modo. ¿De verdad piensas eso? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? ¿Llegaron a identificar todos los cadáveres? El señor Larkspur le había prohibido que siguiera el caso cuando comenzó a obsesionarse con él. Había hecho lo correcto. Un poco más y habría vuelto a caer en el abismo. Sí. Clay apretó el volante con fuerza. Todas estaban registradas en un banco de ADN desde su nacimiento. Me alegro. Fui a visitar 2 de las tumbas, confesó. Yo también. Su tono de voz se volvió más duro, después de que me dijeran que habías muerto. La tensión entre ellos pasó de insoportable a cortante. Creía que ya habíamos dejado eso atrás. ¿Acaso la noche pasada no significaba nada para él? ¿Cuántas veces quieres que te pida perdón? Sentía una culpa demoledora. No quiero ninguna disculpa. Nunca la he querido. Tomó un camino relativamente más despejado, lo cual no era decir mucho. Altos y gruesos árboles flanqueaban la senda formando a su alrededor un túnel de verde vegetación. Quiero una explicación. Ya te lo he dicho. No insistas, replicó entre dientes. No estaba en mi mejor momento. Necesitaba algo de espacio. Eres demasiado mandón. Te apoderas de todo y necesitaba ser yo misma.
Clay le lanzó otra mirada. Puede que haya algo de verdad en lo que dices, pero me ocultas algo. ¿Por qué, Tali? ¿Por qué decirme que habías muerto? Clay, ¿por qué? No quiero. ¿Por qué? Porque tú me abandonaste, gritó al límite. ¡Me abandonaste! Clay frenó en seco, tan aturdido que le era imposible pensar. Me prometiste que siempre estarías a mi lado, susurró, rodeándose con los brazos. Entonces te marchaste. Meneó la cabeza y notó que se le formaba un nudo en la garganta. Sé que no tuviste alternativa, que te arrestaron, pero eso no importaba. Eras la única persona en que confiaba. ¿Lo sabes, Clay? La única. Desapareciste de mi vida de la noche a la mañana y yo me quedé sola con unos desconocidos otra vez. Estaba cabreada contigo. Durante todo ese tiempo había creído que ella le odiaba por matar a Orrin, como lo había hecho, que odiaba la violencia de lo que él era. Te fallé, dijo, aceptando su acusación. No, susurró, no seas tan bueno. Hace que me sienta aún peor. Bueno, no es un adjetivo que me describa. Dejó que Leopardo tiñera su voz. Así que estás muy cabreada conmigo. ¿Por qué no me dijiste que me perdiera? ¿Por qué llegaste tan lejos? No me preguntes eso. Desvió la vista hacia la ventana. Clay alargó el brazo y le asió la nuca con la mano. Mírame. No, Tali, no es momento de cabrearme. Puedes coger tus órdenes y metértelas por... Conteniendo un rugido, se desplazó en el asiento para acorralarla en el rincón, apoyando la mano izquierda a un lado de su cabeza. ¿Quieres repetir lo que acabas de decir? Tallien le miró con sus grandes ojos. No había otros ojos como aquellos, a la luz del sol. Los anillos ambarinos casi parecían desaparecer, pero allí, en la oscuridad del bosque, centelleaban como si fueran fuego. Te estaba insultando, dijo. Ecos de la niña que había sido chispearon en aquellos ojos del color del fuego y el alba. Y lo hacía bastante bien si he conseguido hacerte perder el control. Clay podía oler su miedo, pero no se había amilanado. ¿Por qué me temes? Sabes que jamás te haría un solo rasguño. Guardó silencio brevemente. Decidió confiar en la fortaleza de aquel pequeño cuerpo y presionó. Bueno, podría dejarte algún cardenal en cierta situación. ¿Qué? Parpadeó. Tú nunca me harías daño. No he dicho que fuera a hacerlo. He dicho que podría dejarte algún moratón. Se acercó y mordisqueó aquella suave y seductora boca, apartándose antes de que ella pudiera hacer otra cosa que no fuera contener el aliento. Podría morderte mientras practicamos sexo. Clay no percibió rechazo alguno en su aroma. El estómago le dio un vuelco. Había sido un riesgo, basado en su nuevo y frágil vínculo de confianza y en la acuciante necesidad del leopardo. No pienso acostarme contigo, le dijo con voz entrecortada. De eso nada. Jamás. ¿Por qué? Deseaba morderla de nuevo. ¿Qué tengo de malo? No me gustan los morenos. Aquello le hizo reflexionar durante un segundo, hasta que captó el olor del engaño en el aire. Mentir es un pecado, querida Tali. El leopardo se relajó, amansado, al darse cuenta de que era vulnerable a él. Eres un creído, un prepotente, y frunces demasiado el ceño. Clay apretó la mano sobre su nuca, aunque solo un poco. A continuación inclinó la cabeza y lamió la carnosa protuberancia del labio inferior. Ella se estremeció y le empujó en el pecho. Nada de lamer, nada de nada. ¿Por qué no? Estaba casi seguro de haber visto liamas circundar el anillo cobrizo que rodeaba sus iris. Soy un gato. Me gusta usar la lengua en toda clase de sitios. A Tallien se le encendieron las mejillas. Tú no me deseas de esa forma. ¿De qué forma? Sexualmente. Dio la impresión de que tuvo que obligarse a decir las palabras. Me odias por lo que hice con aquellos hombres. ¿Recuerdas? Hombre y felino continuaban pugnando con el punzante ataque de celos, pero... ¿Cómo puedo odiarte después de lo que me contaste anoche?
Estoy aprendiendo a sobrellevarlo. Ella abrió la boca para cerrarla de nuevo al instante. Sí, claro. Oye, se acercó hasta que lo único que pudo oler fue a ella. Lo estoy intentando. ¿Podrías darme algunos ánimos? ¿Para qué? Sus labios se comprimieron en una fina línea. Para que tú puedas jugar a ser el leopardo que todo lo comprende y yo pueda humillarme a tus pies. No me vengas con que eres virgen. Estoy empezando a hartarme de ti. La amenazó. Invadido por una inmensa sensación de vida tan aplastante que se embriagó de ella. Pelear con Talín era mucho más divertido que hacer otra cosa con cualquier mujer. No tiene nada que ver con el sexo. Ajá. Te hacías daño a ti misma, Tali. Joder. Te lo hacías... y te hacías lo mismo que... Se tragó las palabras, negándose a despertar a Orrin de la tumba. Eso es lo que de verdad me cabrea. Y sí, quizás sea demasiado posesivo contigo, pero a la mierda con eso. Tú estabas dispuesta a sacarle los ojos a Fight porque me trajo unas flores. Talín guardó silencio con ánimo rebelde. Supongo que estamos en paz en cuanto al juego del perdón. Ella le miró entrecerrando los ojos. ¿Y eso? Yo intento sobrellevar el que hayas estado con otros hombres. Y tú intentas perdonarme por no salvarte de Orrin cuando te hacía daño. En el coche se hizo un silencio profundo, doloroso. ¿Cómo lo has sabido? Susurró. La vulnerabilidad plasmada en su rostro era tan descarnada que el leopardo que moraba en Clay se estremeció bajo el impacto. Yo ni siquiera lo sabía hasta que lo has dicho, porque yo tampoco puedo perdonarme a mí mismo. La besó con suavidad, luego susurró. Lo siento, Talín. Lo siento. El corazón de Talín se rompió en 1.000.000 de pedazos. Con un movimiento brusco, rodeó con sus brazos el cuerpo grande del hombre al que adoraba con locura. Le clavó los dedos en la espalda y sepultó el rostro contra su pecho, escuchando el fuerte latido de su corazón. Nunca te culpé, murmuró. No de esa manera consciente. Clay se recostó contra el asiento arrastrándola consigo hasta que casi estuvo sentada sobre su regazo. Tenías todo el derecho de hacerlo. No, Clay, éramos niños. Cuéntame la verdad ahora, pequeña. Solo el bosque y yo te escucharemos. Ella no respondió durante unos minutos que parecieron eternos, dejando que el silencio de los árboles los envolviese. Había albergado aquel nudo de ira dentro de ella muchos años, dejando que se emponzoñara, sin compartirlo con nadie. Y todo ese tiempo se había dicho a sí misma que lo estaba haciendo bien, que iba a lograrlo. Pero, ¿cómo iba a hacerlo? Pronuncié tu nombre, susurró, abriendo una herida tan dolorosa que nunca antes había salido a la luz. Cuando todo comenzó, no tenía a nadie a quien llamar, pero la primera vez que pasó, después de conocerte, dije tu nombre. Clay la apretó con fuerza entre sus brazos, amenazando con dejarla sin respiración, pero ella no se quejó. Tal vez te culpara, reconoció, sangrando por dentro, sabiendo cuánto tenía que dolerle sus palabras. Pero no era algo simple. Eras lo más importante de mi vida. Yo también quería protegerte. Por eso nunca te conté la verdad. Tantas envolturas, tantos sufrimientos, y tú me culpas por mi silencio. No por lo que sucedió, Tali. Nunca por eso. Pero sabía que Clay la culpaba por despojarle de su oportunidad de ayudarla. Aun así, tomaría la misma decisión. En aquel momento, en aquel instante, se trataba de ser sincera. Si te lo hubiera contado, habrías ido a por Orrin y él la habría matado. Eras demasiado joven cuando nos conocimos. Tenía 9 años y era casi todo piel y huesos, como si no comiera lo suficiente para seguir el ritmo de su cuerpo en desarrollo. Por no mencionar que él no era duro.
Pero Ring era un asesino. Soy un leopardo, declaró. Nuestras mujeres lo son todo para nosotros. Preferiría morir que hacerte daño. No vuelvas a intentar protegerme. No puedo prometerte eso. Él era su vida, así de simple. Tú eres la hembra. Le rozó la oreja con los dientes. Tienes que ser dócil. Talín estuvo tentada de utilizar los dientes como él a modo de respuesta. ¿Alguna vez te funciona? Lo hacía cuando tenía 5 años. Aquello la hizo reír, aunque dolía. También era agradable. Al aceptar la verdad, una verdad que era la de una niña, no la de una mujer, había abierto a las esposas que la habían atado al pasado. Pero a pesar de reír, se preguntaba y le preocupaba qué impacto habían tenido sus palabras en Clay. Era protector y leal en extremo. También tenía un carácter que podía bulir durante horas, días, a veces semanas, antes de estallar. Si ese temperamento se tornaba introspectivo, no. Apretó los dientes. No dejaría que eso le sucediera a su hermoso y maravilloso Clay, que la enfermedad tratase de matarla. No permitiría que ganase, no hasta que hubiera devuelto la luz en los ojos de Clay.